Hola, soy Fernando y en el podcast de hoy hablaremos sobre un tema crucial, la violencia familiar. Abordaremos su concepto, los sujetos activos y pasivos, los tipos de violencia y las sanciones jurídicas al respecto. Concepto. Comencemos con el concepto. Según el Código Civil del Estado de Veracruz, en su artículo 254 ter, la violencia familiar se define como todo aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, económico y sexualmente dentro o fuera del domicilio familiar. Por otro lado, el Código Penal de Veracruz, en su artículo 154 bis, también define la violencia familiar como a quien ejerzca cualquier tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro o fuera del domicilio familiar, comparta este o no en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el cuarto grado en ambas líneas o incapaz sobre el que sea tutor o curador. Esta definición se centra en las relaciones entre los cónyuges, concubinos y parientes hasta el cuarto grado. Ahora compararemos ambas definiciones. El Código Civil tiene un enfoque más amplio al incluir diversas formas de violencia y no limitarse al ámbito del hogar. Esto permite reconocer situaciones de abuso que pueden ocurrir en cualquier lugar. En cambio, el Código Penal se enfoca más en las relaciones familiares directas y establece un marco específico para la responsabilidad penal. Sujeto activo y sujeto pasivo. Empecemos con el sujeto activo, que es la persona que ejerce violencia. Este puede ser tanto hombre como mujer y puede llevar a cabo diversas formas de violencia. Entre ellas, la violencia física se refiere a las agresiones que causan daño corporal. Violencia psicológica incluye acciones que afectan a la estabilidad emocional y mental de la víctima. Violencia económica implica el control sobre los recursos financieros de la víctima. Violencia sexual, cualquier acto sexual no consensuado. Es importante destacar que la violencia familiar puede ser ejercida por cónyuges, concubinos o cualquier miembro del núcleo familiar, sin importar el género del agresor. Según la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz, en su artículo 2, apartado 1, se define a los generadores de violencia familiar como aquellos que realizan actos de maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual hacia las personas con las cuales tienen algún vínculo familiar, relacionándonos así con el sujeto pasivo. Ahora hablemos del sujeto pasivo, que es la persona que es víctima de la violencia. Este puede incluir cónyuge o excónyuge, la pareja actual o anterior del agresor, descendientes, que pueden ser los hijos, nietos o cualquier descendiente del agresor, parientes hasta el cuarto grado, esto incluye hermanos y otros familiares cercanos, personas incapaces o vulnerables, aquellos bajo la tutela o cuidado del agresor. El sujeto pasivo es quien sufre las consecuencias de las acciones del sujeto activo, y su identidad puede variar dependiendo de la relación con el agresor y el tipo de violencia ejercida. Según la misma ley mencionada anteriormente, en su artículo 2, apartado 2, se define a los receptores de violencia familiar como los grupos o individuos que sufren maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual en relación con el generador de violencia familiar, en este caso también refiriéndose a los sujetos pasivos. Tipos de violencia. En la violencia familiar puede variar en sus formas y manifestaciones. En la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz se tipifican diversas formas de violencia. Además, contamos con la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que contempla y refuerza las disposiciones sobre este tema. Ambas leyes son fundamentales para comprender la complejidad de la violencia familiar y establecer mecanismos de protección y prevención. Según el artículo 3, apartado 3 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, los actos u omisiones que se consideren constitutivos de la fuerza física o moral se manifiestan de varias formas. 1. Maltrato físico. Se tiene como todo acto de agresión intencional repetitiva en el que se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto o arma
para causar daño a la integridad física del otro, buscando su sometimiento o control. Maltrato psicoemocional. Este patrón de conducta incluye actos u omisiones repetitivas que pueden manifestarse a través de las prohibiciones, coacciones, intimidaciones o desprecios. Estas acciones provocan un deterioro en la autoestima de la víctima. Maltrato sexual. Se refiere a los actos u omisiones reiterados que infligen burla y humillación sobre la sexualidad, así como prácticas sexuales no deseadas en el uso del control emocional para manipular a la pareja. En cuanto a las mujeres, el artículo 8, apartado 2, establece que la violencia familiar es un acto abusivo dirigido a dominar, someter o agredir física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexualmente a las mujeres. Esto puede ocurrir dentro o fuera del domicilio familiar. En resumen, entender los tipos de violencia es esencial para reconocer y abordar este problema social. Las leyes son herramientas importantes para proteger a las víctimas y prevenir futuros abusos. Es fundamental que todos estemos informados sobre estas formas de violencia para poder actuar y buscar ayuda cuando sea necesario. Sanciones jurídicas. Las víctimas de violencia familiar tienen derecho a solicitar órdenes de protección y compensaciones por daños. Según el artículo 9 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz, los gobiernos estatal y municipal deben implementar modelos de prevención y atención que incluyan atención y asesoría jurídica gratuita, tratamiento psicológico especializado para empoderar a las víctimas y medidas reeducativas a los agresores, eliminando patrones machistas. Estas medidas buscan no solo proteger a las víctimas, sino también erradicar las conductas violentas del agresor. Los agresores enfrentan diversas sanciones. Pueden ser condenados a penas de prisión, tratamiento psicológico y la pérdida de derechos, como la patria potestad. La ley también establece las sanciones más severas si la violencia ocurre en presencia de menores, lo que puede agravar aún más la situación legal. La legislación aplicable incluye Código Civil del Estado de Veracruz, define los derechos y obligaciones familiares. Código Penal del Estado de Veracruz, tipifica la violencia familiar y establece penas. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, proporciona mecanismos para prevenir y asistir a las víctimas. Y Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que garantiza los derechos específicos para las mujeres víctimas de violencia. Estas leyes son fundamentales para garantizar la protección y asistencia a las víctimas, así como para establecer un marco legal que castigue adecuadamente a los agresores. En resumen, las consecuencias jurídicas de la violencia familiar son severas, tanto para las víctimas como para los agresores. Las leyes en Veracruz buscan proteger a las víctimas mediante órdenes de protección y compensaciones, mientras que los agresores pueden enfrentar penas significativas y tratamientos obligatorios. Es crucial que tanto la sociedad como las autoridades trabajen juntas para erradicar la violencia familiar y garantizar un entorno seguro para todos.